ellos quieran ingresar. Vamos, entonces vamos a empezar. En primer lugar, quería decirles que la plataforma tuvo que cerrarse viernes, sábado y domingo por mejorar el, el servidor. Hemos alojado nuestro servidor, nuestra plataforma, en un servidor mucho más seguro, ya no aquí en el Ecuador, sino en el extranjero, en los Estados Unidos, para ser exactos, para que no tengamos sorpresas y para tener un poquito más de confianza a la hora de la utilización de los medios tecnológicos. Por ende, el día viernes desde la tarde, desde casi a la noche, hasta el día de ayer, también casi por horas de la noche, tuvimos que cerrar la plataforma para migrar estos datos que los teníamos en un servidor local, migrarlo a un servidor mucho más grande, mucho más potente, mucho más confiable en el extranjero. Esa fue la razón por la cual ustedes no podían abrir sus perfiles en la plataforma esos días, ¿no? Lo solucionamos bastante rápido, fue bastante más rápido de lo que yo pensaba. Eh, y hoy ya tenemos ya la confianza y la fiabilidad de tener una plataforma mucho más confiable, ¿no? Ese fue el motivo por el cual cerramos. De ahí, en la semana anterior, nosotros nos quedamos en la pregunta número 9, ¿no? De estos que son los ejercicios que son rescatados de la prueba Ser Bachiller que todos los años toma el Ministerio de Educación a aquellas personas que van a graduarse de bachiller, ¿no? Hemos rescatado 20 ejercicios, de los cuales la semana anterior vimos hasta el ejercicio número 9 y hoy vamos a empezar tratando de resolver desde el ejercicio número 10 hasta el número de ejercicios que el tiempo nos permita. ¿Estamos de acuerdo? Jocelyn prendió el micrófono, ¿estamos de acuerdo? Sí, listen. Correcto, entonces empezamos, ¿no? Vamos a empezar por Edgar Viteri. Ejercicio número 10, tenga la bondad de leerlo, por favor. Ya, Licen, buenas noches. Buenas Identifique la tesis del texto. Para muchos padres, los videojuegos son una pérdida de tiempo que distrae a los más jóvenes de actividades más significativas como estudiar. Sin embargo, se ha comprobado a través de varias investigaciones científicas que jugar videojuegos es, además de una buena actividad recreativa, una perfecta forma de incrementar el volumen cerebral, mejorar las habilidades cognitivas y el control de las emociones. La New York University Shanghai y the University of Hong Kong, Han, demostró a través de una investigación que jugar 5 horas de videojuego por semana ayuda a mejorar las capacidades visomotoras y la memoria. Se genera por la coordinación que debe realizarse ante las pantallas, habilidades que luego pueden aplicarse en la vida real, como por ejemplo al conducir. Por otro lado, el Instituto Max Planck realizó un experimento con videojuegos donde se encontró un importante incremento de la materia gris en el hipocampo y la corteza prefrontal en aquellas personas que suelen jugar con juegos de video de estrategia. Sin duda son los beneficios que las desventajas de los videojuegos. Ya, Licen. Las opciones también. Claro, las opciones. Opciones. Para muchos padres los videojuegos son una pérdida de tiempo porque se distraen los más jóvenes.
Los videojuegos incrementan el volumen cerebral, mejoran las habilidades cognitivas y el control de emociones. Jugar más de 5 horas de videojuegos por la semana ayudará a mejorar las capacidades visiomotoras del videojuego. Los videojuegos mejoran las habilidades que pueden aplicarse en acciones de la vida real, como conducir. Ya, le Listo. doy, ¿cuál es? Dice, ¿Cuál cree usted que es? pero, o sea, ¿cómo identifico la tesis del texto, Licen? O sea, eso no entiendo. Ya, correcto. Entonces vamos por ahí explicando, pues, ¿no es cierto? En este tipo de ejercicios hay dos tipos de preguntas fundamentales. La primera es encontrar la idea principal y la otra, encontrar la tesis, ¿no es cierto? Hay una diferencia muy grande entre las dos. La idea principal es lo que no se puede sustituir del texto, es decir, lo que le da sentido a todo el texto. Mientras que la tesis es sobre lo que se argumenta, sobre lo que se está dando argumentos, razones, estudios, ¿sí? Esa es la tesis, ¿sí? En- Ya. Entonces, en este texto lo que tenemos que identificar es sobre qué se está hablando, sobre qué se está argumentando, sobre qué se está dando razones o sobre qué son los estudios que están puestos ahí. Entonces sería sobre los videojuegos. Veamos entonces es sobre los videojuegos, claro. ¿Cuál sería la respuesta? Sería entre la B y la D. Solo una es la respuesta. La B dice, Como dice la B. los videojuegos incrementan el volumen cerebral, mejoran las habilidades cognitivas y el control de las emociones. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Sobre eso Sí, hubo estudios de las universidades y sobre eso al final dice que los videojuegos pueden servir hasta para aprender a manejar. ¿No es cierto? la, Entonces, la respuesta es la B. ¿De acuerdo? la B. Ya Perfecto, listo. esa es la B. 11, número 11 me toca señorita Pozo. Ya, listen, dice, una tarde un escarabajo obligado por la sed bajó a un caudaloso río. Arrastrado por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viendo esta emergencia, un mirlo desprendió de un árbol una ranita y lo arrojó a la corriente. Se subió al escarabajo y se salva. Mientras tanto, un cazador se adelantó con su arma, preparada para atrapar al mirlo. El escarabajo lo vio y le mordió el tobillo, haciéndose soltar el arma. El mirlo aprovechó el momento para soltar el vuelo. Y dice las opciones, el poder de los designios del destino, B, la reciprocidad entre los individuos, C, el increíble ingenio de los animales y D, la benevolencia de aves e insectos. Ahora, ¿cuál es la idea principal de este texto? Yo puse la C, el increíble ingenio de los animales. ¿Alguien cree que es otra la respuesta? ¿Todos creen que es la C? Pues tengo que decirles que la C no es la correcta. ¿Sí? En todo este párrafo de lo que se habla La A realmente, sería, Licen. tampoco, tampoco ni Listen, la A. ¿Cuál? sería la D. La benevolencia de las aves e insectos.
Sí, No, entonces, ¿cuál es? la B. La B. La B, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo La que pasó en respuesta. esta historia? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó? Pasó que un pajarito que se llama Mirlo desprendió de un árbol una ramita y arrojó a la corriente, ¿sí? Para que el escarabajo se salve, ¿no es cierto? Sí. Mientras en otra ocasión, en cambio, fue el escarabajo quien ayudó al Mirlo. Entonces, lo que aquí nos está indicando es que existe reciprocidad entre los individuos. Son recíprocos, es decir, si lo ayudan, si a uno le ayudan, ellos también son capaces de ayudar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, ok. Tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Vamos con Jocelyn. Pregunta 12. A ver. Identifique la idea fundamental del texto. Ok. Un ganso que, un ganso que había caído en una trampa le permitió o Poseidón que le quemaría incienso si lo salvaba. Sin embargo, una vez liberado de la trampa, olvidó su compromiso. Capturado de nuevo en otra trampa, en un lugar de Poseidón, se dirigió a Zeus y le permitió también una ofrenda en su nombre. Pero este Dios le dijo, ¿cómo voy a creerte ahora si ya has engañado a otro Dios? Opciones. A. La importancia de cumplir la promesa. B. El valor de la voluntad. C. El triunfo de los animales a los dioses. D. La clemencia de los dioses. La Clemencia de los clemencia. dioses. Ok, la clemencia de los dioses. ¿Cuál cree usted, Jocelyn, que es la correcta? La A. La importancia de cumplir las promesas, correcto. Promesas. Esa es la opción correcta. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí. Vamos con la otra. Me toca señor Jordi Nieves, número 13. Señor Nieves. Ya le leo. Ya, Identifique la tesis del texto. correcto. Las películas de superhéroes se han convertido en un género muy popular. En estas producciones, la mayoría de realizadores usa efectos especiales para atraer la atención del espectador. Sin embargo, existen otras técnicas. Algunos directores se enfocan más en conseguir el mejor desempeño de los actores y en plasmar su visión del mundo. En estas obras, la ausencia de efectos especiales genera una cercanía entre el superhéroe y el espectador. El resultado, incluso en términos económicos, suele ser favorable, lo que demuestra que es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Correcto. Cuénteme. ¿Cuál es Opciones. eso? A. Las películas de superhéroes se han convertido en un género muy popular. B. La mayoría de realizadores usa los efectos especiales para impactar al espectador. C. Algunos directores se enfocan más en conseguir el mejor desempeño de los actores. D. Es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. ¿Cuál cree usted, señor Nieves, que es la respuesta correcta? La B, dicen. La B. La Ujú. mayoría de realizadores usa los efectos especiales para impactar al espectador. No, ese es un Ajá. argumento, ¿no? Ese es un argumento que explica la tesis, porque ahorita lo que estamos viendo es la tesis, ¿no es cierto? No estamos encontrando la idea principal, sino la tesis. Y la tesis es sobre lo cual se argumenta. La D y la B no era.
¿Cuál creen ustedes que es? Sería la C. ¿Sería Es la? la A, dice. Es A la A. ver, pero, indíquenme por qué, pues. O sea, lo que hay que Porque está decirme hablando es de los por... superhéroes y cada tiempo, cada vez que pasa así en género sigue siéndose más popular. Porque así, como dice, así se narra de diferentes formas. Uno ya se hace una imagen de lo que es un superhéroe. Ya, pero ¿está hablando de los superhéroes o de las películas? ¿De qué está De las hablando él? películas de Ah, películas de superhéroes, por eso. eso, de las películas, no está hablando de los superhéroes, ¿no es cierto? Entonces, si desde ahí empezamos, si estamos hablando de las películas, podría ser la respuesta Gracias, Lice. la A, ¿ya? O podría ser la D, cualquiera de las dos. ¿Sí? Porque las dos están hablando de historias de superhéroes, de películas y de historias. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de qué? De las historias de superhéroes o de las películas de los superhéroes, pero enlazados a los efectos especiales. De eso se trata todo esto. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Lice. Claro, o sea, lo que yo tengo que ver en las opciones de respuesta, este tipo de ejercicios se contestan haciendo un descarte de las opciones de respuesta. Entonces en las opciones de respuesta yo tengo que ver cómo enlazar el contenido del texto con lo que dice la opción de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de películas, estamos hablando de historias y estamos hablando de efectos especiales. ¿Cuáles son de las opciones de respuesta que me brinda esas características? ¿Estamos claros? Sí, Lice. Señor Nieves, ¿estamos claros? Sí, Lice. Correcto, ¿no? Entonces, ahí vamos. A ver, entonces me toca a quien recién ingresó. A ver, Tania Jaramillo. A ver, vamos con la Sí, opción número 14. ¿Sí lo puede ver o le amplío? eh, Le ampliamos un poquito, ¿ok? Para que pueda leer sin ningún problema. ¿Está bien ahí? la opción número 14 me dice. Sí, la pregunta 14, por favor. Estoy más perdida. Ah, Todo. ya, ok, Ya, ya la listo, vi. vamos a ver. Identifique la tesis del texto. Perfecto, a ver. Lituania, Lituania. Lituania, cuenta. ¿Sí? Sí, siga. ¿Aló? ¿Me Siga. escucha? Lituania cuenta hoy por hoy con una población de 2.800.000, a ver, 2.800.000, oh, tío, 2.847.904 personas. 47.904 Ok, personas. Esto a comparación del 2015, en el que la población fue de 2.888.558 individuos. Esta disminución, 23.233 mujeres y 17.421 hombres. Sería mayor si la esperanza de vida no fuera significativamente alta con respecto a otras naciones del mundo. Al igual que Alemania y Ucrania, Lituania pasa por una crisis demográfica
crónica. El fenómeno es preocupante, dado que Lituania posee uno de los índices de natalidad más bajos en Europa. Esta situación requiere del análisis de múltiples factores sociales. Ya, las opciones. Opciones. Al igual que Alemania y Ucrania, Lituania pasa por una crisis demográfica crónica. B. El fenómeno es preocupante, dado que Lituania posee uno de los índices de natalidad más bajos entre los países de Europa. C. Lituania actualmente cuenta con una población de 2.847.904 que va en descenso. D. El problema sería mayor si la esperanza de vida no fuera significativamente alto con respecto a otras naciones del mundo. Ya, ahora primero, vamos por partes. Lo primero que tengo que fijarme es qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y en este caso me está pidiendo la tesis del texto. Es decir, de lo que se está argumentando. ¿Sí? Sobre lo que se está argumentando. ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? La C. Lituania actualmente cuenta con una población de 2.847.904 que va en descenso. No, ese es un argumento. ¿Alguien que le ayude, por favor? La D, dice. La B. La D. La D. El problema sería mayor si la esperanza de vida no fuera Ajá. significativa alta con respecto a otras naciones del mundo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? La D tampoco, porque no me está indicando cuál. La B, el fenómeno es preocupante dado que Lituania posee uno de los índices de natalidad más bajo entre los países de Europa. Pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno? Es la A, dice. Claro, porque el fenómeno es que Lituania pasa por una crisis demográfica crónica. Lituania pasa por una crisis demográfica crónica. Sobre eso es lo que se está argumentando aquí. Sobre eso nos da argumentos de que este fenómeno es preocupante, dado que Lituania posee uno de los índices de natalidad más bajos entre los países de Europa. También nos argumenta que Lituania actualmente cuenta con una población de 2.847.904 personas que va en descenso. Y nos argumenta también que el problema sería mayor si la esperanza de vida no fuera significativamente alta con respecto a otras naciones del mundo. Sí, se aclaró un poco de cómo hacer esto. Sí, licenciada. Sí, señor Viteri, se aclaró. Sí, licen. Sí, señor Nieves, se aclaró ya un poco cómo resolver este tipo de ejercicios. Sí, licen. Correcto, señorita Pozo, se aclaró. Sí, dice. Señorita Oña, se aclaró cómo resolver este tipo de ejercicios. Sí, listen. Vamos a ver, entonces nos toca a Mayra Barrezueta, ejercicio número 15. ¿Escucha, Licen? Claro que le escucho, fuerte y claro. Ya. Buenas noches. ¿Será que me ayuda ampliándole un poquito porque no veo? Claro, claro. Ahí puede ser. ¿Está mejor? Sí.
Sí, Listo, gracias. con gusto. Siga. 15. Identifique la tesis del texto. La temperatura, ¿está ahí algo? Ya estamos Ya. ahí. La temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado como resultado del calentamiento global, a causa de la función de porciones de hielo polar. El nivel del mar sufrió un alza de 10 a 20 centímetros durante el pasado siglo y continuará aumentando. La magnitud y frecuencia de las lluvias también han aumentado debido a un incremento en la evaporación de los cuerpos de agua superficiales. Varios investigadores concluyeron que el próximo medio siglo la temperatura de la superficie terrestre se incrementará hasta alcanzar 4,5, ¿qué es eso? Y Grados hasta 10, Fahrenheit. Grados Fahrenheit. allá, allá, grados Fahrenheit durante este siglo. Este incremento en la evaporación de agua resulta en aumento en la intensidad y frecuencia de los huracanes y tormentas. Además, será la causa de la humedad del suelo, será la causa que la humedad del suelo se reduzca considerablemente. Muy bien, vamos a las opciones de respuesta. Piensen todos, por favor, a ver si es que esta sí le atinamos a la que es. Vamos a ver. A ver, opciones A. Varios investigadores concluyeron que en el próximo medio siglo la temperatura de la superficie terrestre se incrementaría hasta alcanzar 4,5 grados Fahrenheit. B. El nivel del mar sufrió un alza de 10 a 20 centímetros durante el pasado siglo y seguirá aumentando. C. La temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado como resultado del calentamiento global. D. La magnitud y frecuencia de las lluvias también han aumentado debido a un incremento en la evaporación de los cuerpos de agua superficiales. Muy bien, esas son las opciones de respuesta. ¿Cuál cree usted que es la correcta? Primero, a ver, vamos primerito. ¿Qué es lo que me está pidiendo? La tesis, es decir, sobre lo que se está argumentando. ¿Cuál cree usted que desde de estas cuatro es la opción de respuesta? La C, Licen. Sí, yo también creo que la C. Y créanme que yo también creo que es la C, porque en el texto se está hablando sobre la temperatura y se le está echando la culpa al calentamiento global, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sobre eso, pues nos están diciendo que el próximo medio siglo la temperatura se incrementará. Nos están diciendo que el nivel del mar sufrió una alza de 10 a 20 centímetros y nos está diciendo que la magnitud y frecuencia de las lluvias también han aumentado. Pero han aumentado, ¿por qué? Porque la temperatura media de la superficie de la Tierra se ha incrementado como resultado del calentamiento global. Parece que ya estamos más claros, ¿no? Se unió en este momento un compañero también, señor Pilco, ¿está ahí? ¿Sí me escucha? Sí, muy buenas noches, licenciado. Ya, listo. Entonces, usted tiene que leernos el ejercicio 16. Identifique la idea fundamental del texto. Ok. A pesar de ser un ecosistema ecuatoriano que recibe agua de lluvia solo 3 meses del año, los bosques secos albergan gran cantidad de especies exclusivas de estas regiones, por lo que el interés en su estudio ha crecido considerablemente en los últimos años, particularmente la Reserva Ecológica Arenillas, ubicada en la provincia de El Oro. Posee una de las áreas más extensas de bosque y matorral seco del país, donde habitan mamíferos como el puma, el zorro, el armadillo de 9 bandas,
la zarigüeya, entre otros. Además, es el hogar de más de 100 tipos de aves. En dichos bosques también existe una gran variedad de anfibios como el sapo bocón, que se encuentra en el listado de especies amenazadas. Ok, opciones de respuesta. A. La Reserva Ecológica Arenillas, ubicada en la provincia del Oro, posee una de las áreas más extensas de bosque y matorral seco del país. Muy bien. B. Los bosques secos albergan gran cantidad de especies exclusivas de estas regiones. C. Los bosques contienen una gran variedad de anfibios como el sapo bucón, que se encuentran en el listado de especies amenazadas. D. La importancia de estudiar los bosques secos ha crecido considerablemente en los últimos años. Bien, recuerde que en este momento lo que estamos buscando es la idea fundamental del texto, es decir, sobre lo que se habla aquí. Sobre lo que se habla aquí, ¿sí? ¿Sobre qué se está hablando? Estamos hablando sobre la Reserva Ecológica de Arenillas. Hay que La respuesta es ALCE. la A. La reserva, sobre la Reserva Ecológica Arenillas estamos hablando. ¿Creen ustedes? No, la B, sobre los bosques. Exacto. De lo que estamos hablando son de los bosques secos. Y estamos poniendo como Sí. ejemplo a la Reserva Ecológica Arenilla, que está en la provincia del Oro, en donde nos indica que en ese bosque seco existe una gran variedad de animales como la zarigüeya, entre otros. ¿Sí? La Reserva Ecológica Arenillas es un ejemplo, pero el texto en sí está hablando sobre los bosques secos. Bosques secos. ¿Estamos? Sí. Sí. Ya, por favor, no se olviden que estas preguntas del examen Ser Bachiller son de razonamiento. Es decir, no puedo yo aventurarme a dar una respuesta sin razonar primero lo que voy a contestar. ¿Sí? Entonces Ok. tengo que yo ver todo eso, ¿de acuerdo? Bien. De acuerdo. En el deber, que algunos de ustedes lo hicieron, ya saben que estamos con la modalidad de este mes, nada más va a ser eso, de que quienes asisten a clases no tienen la obligación de hacer tareas, ¿no es cierto? Pero les he dejado la 17, la 18, la 19 y la 20, que es lo que les voy a dejar ya a ustedes para que ustedes razonen y lo contesten. De aquí en adelante, vámonos para acá, para el aula. Vámonos para el aula, a ver cómo tenemos. Sí, este es su aula, ¿no es cierto? Este es el aula de la unidad y nosotros estamos en este momento ya. Estamos aquí, ¿sí? Martes 30 de junio estamos aquí. Que es la semana en la cual empiezan las evaluaciones de la unidad. Este sábado ya les vamos a entregar el horario de evaluaciones, porque este sábado va usted a dar unas evaluaciones o unas materias y el próximo sábado va a rendir otras materias. ¿Sí? Unas materias de este sábado y otras del próximo sábado. ¿Sí? Las evaluaciones se abren el sábado y se cierran el domingo. Usted puede hacerlas en el momento que usted considere pertinente, entre sábado y domingo, ¿sí? Las materias que le toque esta semana. Y de la misma manera, la próxima semana, las materias que le toque la próxima semana, ¿sí? Pero recuerde que usted tiene que presentarme hasta este sábado el resumen del audiolibro, que seguramente ya lo empezaron a escuchar, porque el audiolibro tiene una duración de 53 minutos, que es bastante extenso, ¿no? Y luego de escucharlo tiene que hacer usted el resumen, ¿de acuerdo? Y presentarme, eso sí, todos tienen la obligación de presentarme hasta el día sábado, ¿de acuerdo? Sí, Lisa. Listo, entonces hasta ahí vamos a quedar el día de hoy.
Recuerden que después de esta clase, en 20 minutos tienen clase de Ciencias Sociales. Conéctense, por favor. ¿De acuerdo? Ok, Licen. Listo. Hasta una próxima Sí, oportunidad. Cualquier cosa me escriben. Hasta luego, ¿no? Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias.